Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Danza Neva. Iniciamos nuestro programa a través de la gran señal nacional de Sonorama. Y en esta tarde, con mucha alegría, quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en la provincia de El Oro, en Machala, Santa Rosa, Pasaje, Puerto Bolívar, Guabo, Arenillas y Huaquillas. Nuestra frecuencia es 101.1. También quiero saludar en la costa ecuatoriana, en la provincia de Santa Elena, 103.7 FM. Un abrazo grande a todos ustedes. Esta tarde tendremos la presencia de la doctora Judith Morejón. Ella es médica, terapeuta familiar sistémica y la hemos invitado para hablar de un tema que con alguna frecuencia parece que inquieta a padres de hijos, especialmente ya adultos. Aquellos que se gradúan del colegio, entran a la universidad y de pronto ya pues no, parece que se acabó la universidad y tendrían que independizarse y resulta que no se van, no quieren irse nunca de la casa. ¿Qué les pasa? Entonces, ¿a qué edad tienen los hijos que abandonar la casa de sus padres? A veces son ellos los que no quieren que se vayan, otras veces son los padres los que no quieren que se vayan. Vamos a explorar ese tema en esta tarde con la doctora Judith Morejón. Lo haremos en breve. Empezando el programa, quiero recomendarles a todas aquellas personas que están solas, solos, hombres y mujeres, sin pareja, solteros, divorciados, viudos, que están sintiendo así como un malestar interno, una incomodidad y de repente por ahí empiezan a decir: estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado y no hay quien me quiera, y ¿por qué será que yo siempre fallo en las relaciones? Qué mala puntería que tengo. Todas esas historias así que cuentan cosas acerca de las pérdidas, de esas rupturas que todavía quedan siendo dolorosas. Es posible trabajarlas terapéuticamente, es posible procesarlas, como decimos, para que dejen de doler. Porque resulta que la soledad por sí misma no tiene por qué ser algo doloroso. Puede ser un espacio de creatividad, un espacio de autoconocimiento, un espacio de crecimiento y de desarrollo personal. Pero lo que resulta es que cuando hay una historia que está trancada ahí, trabada en ese pasado personal, es como que eso contamina también la forma en la que uno se ve a sí mismo, baja la autoestima. Y claro, si uno no se quiere a sí mismo, ¿cómo le va a querer a alguien más? Y ahí se dificulta la forma, las posibilidades de encontrar una nueva pareja o de relacionarse. Entonces, les cuento todo esto para invitarles al taller vivencial Adán sin Eva, Eva sin Adán. Va a tener lugar esto el día sábado 24 de agosto y domingo 25 de agosto. Una jornada completa el día sábado y media jornada del domingo. Tendrá lugar acá en el Salón Comunal del edificio Fortune Plaza, en la ciudad de Quito. Este edificio está ubicado en la Eloy Alfaro y Alemania. Y las personas que estén interesados en aprender a entender su historia amorosa, a manejar creativamente su soledad, a manejar las emociones y a recuperar su autoestima a través de un proceso de autoconocimiento, inscríbanse, los invito cordialmente. Llamen al 099 41 85 901 o al 098 74 22 392. Me voy a la pausa y enseguida vuelvo con mi invitada de esta tarde, con quien hablaremos de a qué edad tienen los hijos que abandonar la casa de sus padres. Diario Hoy le trae el libro de Cristian Benítez con su vida, sus goles, el sueño de retornar al mundial, sus amigos, los hermanos que encontró en el fútbol y mucho más. No se lo pierda, pídalo a su canillita de confianza este viernes 2 de agosto a tan solo $2.50, un producto más de Diario Hoy. Y le doy ya la más cordial bienvenida a la doctora Judith Morejón. Ella es médica, es terapeuta familiar sistémica, una profesional
de amplia trayectoria acá y una colaboradora permanente de este programa. Judith, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gise, aquí contenta nuevamente de estar contigo. Me alegra muchísimo de que hayas aceptado nuestra invitación y hoy te hemos invitado para que podamos contigo explorar este tema que yo planteaba al inicio. ¿A qué edad tienen los hijos que abandonar la casa de sus padres? Se supone, por ahí dicen, ¿no es cierto?, los hijos son prestaditos nomás. Tiene que llegar el momento en que se van. Pero cuando llega ese momento, cosas varias suelen ocurrir en las familias. ¿Qué cosas, por ejemplo, Judith? Bueno, creo que esa es la pregunta del millón, porque en nuestra cultura más bien nosotros tenemos tendencia a tener a los hijos, al menos si no salen porque han hecho una familia o porque han tenido que emigrar por estudios, y si estudia afuera y regresa, se vuelve a seguir quedando hasta que haya algo que realmente lo saque de casa, ¿no? Entonces es como una posesión y una fusión, llamémoslo así, de estos hijos con los padres, y que limita mucho el crecimiento, no profesional, realmente no solo profesional, sino personal, ¿no? En una dependencia, porque ellos no logran asumir responsabilidades para ubicarse fuera. Nuestra cultura particularmente no tiene, como digamos, a pesar que creo que en esta última década se ha ido incrementando eso de que los hijos ya un poco adultos tengan un departamento, vivan solos, pero no es lo frecuente. E incluso todavía nuestra cultura juzga sobre todo a las mujeres si han decidido salir a vivir solas en un departamento, ¿no? Claro, o sea, mujeres jóvenes que sean, por ejemplo, de 26, 28, 30 años. Es un drama universal para ellas poder decirles a los padres, ¿sabes qué, papá, mamá, me voy a vivir sola? Y, ¿cómo? Pero si eres una señorita de casa, eres una hija de familia, esas son expresiones que se suele oír, ¿no? Sí. ¿Y para qué querrás pues irte a vivir sola? ¿Qué irás a hacer de tu vida? Y, ahí, y yo suelo escuchar con frecuencia a mujeres en esa situación, jóvenes que dicen, pero si no voy a hacer nada malo y lo único que quiero es ser independiente. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, la parte interesante en esto es que el malo a qué se asocia, ¿no? El no voy a hacer nada malo. Malo es a tener una vida a lo mejor sexual activa, a tener algunas parejas o beber, tener reuniones con amigos, fiestas, cosas esas, ¿no? Es como que a veces puede estar en la mente de los padres el que uno decida salir de la casa paterna porque quiere una libertad y vivir haciendo cosas de ese estilo. Sin embargo, muchas de las personas con las que he conversado cuando hacen esto, dan ese paso decisivo de vivir solos, resulta más restrictivo que cuando vivían en su casa con sus padres, porque ahí tienen que cuidar mucho más de sus finanzas, sus espacios, los tiempos de llegar, el tiempo de descanso. Es decir, todavía es un tiempo de una redefinición desde la cultura para que se dé eso, ¿no? Y de que los padres también vayamos soltando a los hijos para que ellos vayan asumiendo las responsabilidades, ¿no? De poder ellos saber cómo invierten lo que ganan, si ya lo hacen, de también ir dando los pasos, porque hay personas que como viven en la casa de los papás y son mantenidos económicamente por ellos, entonces siguen haciendo estudio tras estudio, maestría tras maestría y no llegan realmente a poder ejercer o establecerse en un tipo de trabajo que les permita asumirse como personas adultas, maduras. Y convertirse en personas adultas y maduras, ¿cómo podríamos definirlo? O sea, ¿qué significa ser adulto? ¿Quién es un adulto? ¿Cuándo se es adulto? ¿Y en qué consiste esta madurez? Bueno, eso es lo interesante porque primero, bueno, nosotros podemos hablar de que la Constitución reconoce a una persona como un adulto, ya un joven adulto, cuando uno ya cumple mayoría de edad y es capaz de votar. A pesar que hoy nuestra Constitución nos permite desde los 16 años también, si deseamos y queremos hacerlo. Uh-huh. Solo que eso no va de la mano realmente de la adultez que los padres permiten, o sea, el asumir responsabilidades a los hijos, ¿no? Y todavía dicen, no, es que todavía tiene 18, es chico, todavía no sabe qué quiere, no sabe cómo ubicarse. Y entonces viene esta pregunta de decirle, ¿cuándo? En otras culturas, 18 años es el punto de partida para que salgan fuera de la casa, uh-huh. ¿no? Es decir,
hablemos de la cultura norteamericana principalmente, porque en la cultura europea se ha dado un cambio. Los europeos, más bien, sobre todo aquellos países que vivieron la guerra, ellos están viviendo un tiempo justamente de adultos de entre 30 y 40 años que no salen de casa, que se están quedando mientras puedan quedarse con los padres, en la razón de que también la situación económica no les permite o tratan de ahorrar al máximo para no tener que salir fuera de ellos. Entonces, ¿cuándo se es realmente adulto? ¿Qué es lo que necesita un chico o una chica hacer para que sus padres le den el certificado o el diploma de adultez? De mayor de edad, independientemente de lo que diga la cédula de identidad, ¿no? Y ahí creo que nos enfrentamos a una dificultad que es como permitir o no permitir que los hijos se conviertan en individuos y que también den esos pasos que les llevan a enfrentarse a esos riesgos que implica también el crecimiento, la vida misma, Judith. Sí, pero yo creo que a veces los padres también entramos en una paradoja en el hecho de que queremos y no queremos, ¿no es cierto? Pero quieres irte, quiero irme a vivir fuera, ¿y qué sabrás hacer? Pues si no sabes ni lavarte tus ropas, ni sabes cocinar, ve cómo tienes tu cuarto, entonces que vas a sobrevivir sin mí. Sí, un poco, ¿no? Es eso. Entonces, te vas, pero traerás la ropa acá para darte lavando, o irás cerca para que vengas a comer acá. O sea, hay una serie de situaciones como uno les pone también el poco de jabón, ¿no? En el piso para que se caigan. Porque implica desde una visión contextual un montón de cosas, como que los padres también que ya se quedan solos se reencuentren ellos como pareja y a lo mejor esa parte no les resulta muy agradable, o están viviendo con uno de los dos progenitores ya solos y significa asumir mi soledad y quedarme. Entonces, todo eso entra en juego en el momento en que estamos decidiendo cómo el hijo salga. Pero también es como los hijos no solamente llegan a los 18, timbran el cumpleaños y se van, o los 24 según la necesidad, obtienen el título y se van. Dejamos de ver que la salida de casa es un proceso. Y es un proceso que comienza desde más antes, incluso desde la niñez, cuando poco a poco vamos haciendo que estos niños o estas niñas vayan asumiendo responsabilidades. Ahora, en este proceso de quedarse, hay dificultades importantes porque 18 años ya no son niñitos ni adolescentes, y además el hecho de decir soy mayor de edad al hijo le da como las ganas también de hacer cosas que corresponden a esa mayoría de edad, y sobre todo a tomar decisiones como por ejemplo hacer uso de su tiempo, no pedir permisos para salir, quedarse hasta más altas horas de la noche con sus amigos o con sus amigas, si tienen pareja también, disponer de esos tiempos. Pero resulta que no pueden hacerlo. Por ahí hay una publicidad que suele salir aquí en la emisora que dice, mientras vivas bajo este techo, ¿no? Y es como lo que todos los padres han cantado o hemos cantado en algún momento. Entonces ahí se complica, ¿no es cierto? Ahí creo que hay, no solamente es que no te dejo que te vayas, sino que mientras estés aquí vas a tener que observar un comportamiento de hijo dependiente y con unas normas que muchas veces no se acaban de flexibilizar. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, por eso es lo que yo te decía, que todo es un tiempo de proceso, porque en un proceso, digamos, en una cultura que ha ido perdiendo rituales que eran importantes y que le ayudaban a que esto suceda. Yo recuerdo que mi madre contaba que en la época, por ejemplo, de mi abuelito, cuando él cumplió los 18 años, se bajó las bastas del pantalón. Era el símbolo de que él había pasado a ser un adulto, pero significaba también que ese adulto tenía responsabilidades. Uno toma decisiones, sí, pero asume las consecuencias. Claro. En nuestra cultura, mucho los papás son los quienes asumen las consecuencias de las cosas que hacen los hijos. Entonces, por ejemplo, si es que hay un accidente, entonces resulta que no manejaba el hijo, manejaba el papá. Sí, o sea, por alguna razón, no es que él estaba manejando, o si hay problemas de que con una chica y entonces él es el papá, la familia la que va a hablar con los papás de la otra chica para ver, o sea, y tratamos de tapar o de minimizar los efectos de las cosas que los hijos hacen cuando éstas no están bien. Entonces, el querer que ellos asuman después sus responsabilidades mayores, si no les hemos permitido.
si se hace una deuda en alguna parte y no tienen cómo pagarla, les fue mal en un negocio, ¿a quién buscan? Al papá, y el papá o la mamá son quienes terminan de pagar la deuda que el hijo no hizo. Y cuántos también han ido a la cárcel diciendo que ellos hicieron cosas cuando fueron sus hijos. Entonces creo que es una visión inadecuada, equivocada, de cómo ayudar a que los hijos crezcan. ¿Cuál es el efecto que tiene este comportamiento de los padres en estos hijos? Que les impiden asumir la responsabilidad de las consecuencias, de sus actos. La consecuencia del hecho será que siempre tendrás un bebé en casa, grandote, con un cuerpo de adulto, pero un bebé, en el cual no podrás exigirle o pedirle más responsabilidades de las que le permitiste en algún momento asumir. Y lo extraño suele ser, ¿verdad, Judith?, que teniendo ese cuadro, haciendo todas estas cosas, los padres al mismo tiempo dan un mensaje distinto, que le dicen al hijo, pero ya tienes que ser grande, pero ya tienes que hacerte independiente, pero ya no sé qué, y mientras tanto le sigo lavando la ropita y le sigo cubriendo las espaldas cuando comete errores, y sigo de esta manera apoyando que se mantenga en esta posición a través de esta sobreprotección, que se mantenga el hijo en esta posición casi que de indefenso, pero que al fin y al cabo termina siendo muy cómoda precisamente para estos hijos. Sí, es porque algunos incluso, por ejemplo, se casan, tienen hijos y regresan a la casa de los papás para que sigan manteniendo ellos incluso a la nueva generación. Y ahí es cuando empiezan a preguntarse, y bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué? Este hijo ya es grande, pero nos quedamos solo en la queja, en el llanto, pero nadie pone límites, nadie le dice, ¿sabes qué, hijo? Me duele mucho, pero no te voy a permitir estar aquí, ¿no? O sea, tú tienes que buscar la manera. Y creo que cuando uno frente a la necesidad desarrolla la creatividad, busca los recursos. Pero sabemos los hijos a veces cómo manipular a nuestros padres y entrar en ese proceso de que ellos acepten y asuman cosas que no les corresponden. Y ahí yo creo también que existe un malentendido acerca de lo que significa ser un buen padre o una buena madre. Quiero desmenuzar un poquito ese concepto con la doctora Judith Morejón, y lo vamos a hacer luego de la pausa comercial que viene en este momento, amigas y amigos. Ya saben ustedes que pueden participar con nosotros del programa escribiendo sus mensajes de texto al 9098. También pueden participar en la página de Facebook Gisela Echeverría Castro. Pueden escribirme allí, enviarnos comentarios o hacerlo al correo electrónico a dancineva@sonorama.com.es. Volvemos enseguida. Todos los lunes por Sonorama de 20 a 20:30 escuchen el programa Voces Ciudadanas, entrevistas, música y noticias para conocer más sobre sus derechos de participación y de la lucha contra la corrupción. Estamos conversando en esta tarde con la doctora Judith Morejón y hemos planteado la pregunta de a qué edad deben los hijos abandonar la casa de los padres. Y como hemos visto, hay una cultura que vivimos acá en nuestro país que en lugar de permitir que exista este momento de separación, que suele ser un proceso de independización se dice, independencia, perdón, independización, qué horror, perdón, de independencia de los hijos, suele verse esto más bien obstaculizado por ciertos comportamientos de los padres, que tienden a ser sobreprotectores, porque además impiden que los hijos tomen decisiones y asuman las consecuencias de esas decisiones, que es básicamente en lo que consiste ser un adulto. Adulto es el que toma una decisión y se hace cargo de lo que viene a continuación. Y yo decía antes de irnos a la pausa que mucho de esto quizás tiene que ver con una confusión, un malentendido que tenemos culturalmente acerca de lo que significa ser buen padre y buena madre, que es soy incondicional y estoy a tiempo completo, pase lo que pase, y te voy a permitir incluso cosas que son inadmisibles. ¿Qué piensas tú de eso, Judith? Sí, yo creo que hay que aprender a definir lo que dices, o sea, la incondicionalidad del amor debe estar ahí presente, ¿no? O sea, si mi hijo o mi hija no le va bien en determinado momento, entonces creo que es importante estar ahí y hacerle saber que estoy ahí, que le apoyo, que estoy con él. Pero eso es diferente a asumir la responsabilidad o las consecuencias de los actos que le llevaron a estar en determinado momento, salvo situaciones de enfermedad. Entonces es
de las buenas y las malas hay que aclararlo, ¿no? Ujú. Y es poder decirle al hijo, mira, yo te puedo acompañar, te puedo apoyar, pero no voy a impedir que hagas lo que a ti te corresponde hacer, ¿no? Entonces, en algún momento, digo, en la historia de mi crianza, de mi educación, yo digo, no, había veces en las que a veces dicen, ¿por qué no le dijiste a tu mamá, a tu papá? Le digo, pero es que era algo como que yo siempre supe que eso era mi responsabilidad. Sé que ellos van a estar tras mío en el momento que lo hubiera necesitado, pero mi primera línea de acción soy yo y mis responsabilidades. Y de lo que he visto mucho en la consulta, en el trabajo en general, es esto de que es como que los papás dudamos en determinado momento de lo que hemos puesto en esos hijos, de lo que hemos hecho. O sea, yo no confío que mi hijo o mi hija pueda responder en esta situación, por lo tanto estoy yo puedo darle hablando, yo puedo dar interviniendo, yo digo, es eso, ¿no? Entonces nos falta más confianza y fe en lo que hemos puesto en ellos también. Y atrevernos incluso en el espacio mismo de la casa, ¿no es cierto?, a darles esas responsabilidades que son mínimas desde chiquitos para que puedan ejecutarlas y así tener conciencia también de que son capaces de hacerlo, porque cuando se le sobreprotege a un hijo, impidiéndole hacer cosas desde las más mínimas, es como que se llenan de una desconfianza también en sí mismos, de no saben si es que pueden o no tomar el riesgo, ¿verdad?, de lanzarse a un mundo que les es desconocido porque han estado acostumbrados a estar debajo del ala de la mamá, del papá. Y no debemos olvidar que la sobreprotección es una forma de maltrato, ¿no? Porque justo es lo que tú dices, estamos impidiendo que él o ella ponga en ejercicio sus capacidades. Le estamos indirectamente diciendo, tú no puedes. Y a veces nos pasamos en la infancia diciéndole ese no puedes, tácito, y después en la adolescencia queremos que pueda todo. Ajá. Haz esto, ya deberías hacer el otro, cuando no hubo ese proceso de acompañamiento para enseñarle a tener confianza. A tener confianza. En su capacidad. A incluso equivocarse en hacer alguna cosa, pero hasta poderlo. Porque a veces también somos muy juzgadores, ¿no? Tiende la cama y lo primero que vemos, ay, mira, pero ve cómo has puesto la almohada, ve cómo está la sábana, ve cómo es. No entonces, sirves para nada, no puedes ni eso. Ni eso no eres capaz de hacer, ni esito eres capaz de hacer. Claro, y fíjense el efecto poderosísimo que tiene esas palabras. Parece que no hicieran nada, ¿no? Pero el mensaje implícito es contundente, no puedes, y desde allí el hijo, la hija asumen que no pueden y por eso se recargan también pues en mamá y en papá que le resuelven las cosas. Claro, más porque es cómodo. Exacto. Es cómodo, si yo tuviera quien me dé haciendo las cosas, pues también no voy a gastarme también en hacerlas, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo? Me dicen en el sistema de mensajes de texto, en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. ¿Por qué motivos se tiene que abandonar la casa de los padres? ¿Cuál cree que es la edad adecuada? Volvemos al tema de los años, que algunos quisieran decir, ya sabe que 18 ya mándele, pero no es así. Yo creo que los motivos pueden ser muy variados y ser muy válidos todos. Sin embargo, yo recuerdo una frase de uno de los maestros en el enfoque que trabajamos, Bowen, cuando hablaba de que uno tiene que aprender primero a irse sin irse. Y esto significa el hecho de que uno tiene que aprender en su casa a poder diferenciarse, a tomar distancia de las cosas, a actuar con más dominio de sí mismo, con más, yo tengo en este momento la capacidad de asumirme a mí en todos los aspectos de cuidado, de vivienda, de alimentación, de estudio, entonces en este momento puedo irme. O si algo me falta, de qué manera voy a solventar esa situación. Y creo que, si obviamente mientras los hijos están estudiando y tienen tiempos completos, resulta difícil que a veces puedan asumir esto de pagarse sus estudios y a su vez hacerlo, pero hay gente que vive de lejos, viene de provincia y lo hace. Pero algunos tienen la suerte de que en la misma ciudad donde viven, tener sus estudios y poder hacer con sus padres al lado. Fíjate lo que me dicen acá en una pregunta que nos llega. Dice Luz Elena. Ella dice, yo soy madre soltera y muchas veces he visto que mis papás están ya cansados de que yo esté aquí. Tengo que abandonar la casa de mis padres porque me resulta muy difícil poder mantener a mi hijo solo. Me da miedo y no tengo el apoyo tampoco del padre. Luz Elena, complicada la situación. Esta es una de las situaciones duras, ¿no?
Es que es difícil para los padres cuando ya han pasado los años volver a criar hijos y niños pequeños, y generalmente con el tema de los niños les pasa y la forma el carácter cambia y tal vez se vuelven un poco más regañones con el pequeño. Entonces creo que ahí tendría que buscar un apoyo, buscar quien le ayude a encontrar las redes de apoyo. Y claro, ella fíjate lo que dice, noto que mis padres están cansados, dice, sí, pues no, en algún momento los padres también como que tienen necesidad de también dejar de asumir toda la responsabilidad que ya han hecho hasta cierta edad de la vida de los hijos. Tenemos una llamada al aire, te pido que por favor uses los audífonos, Judith. Adelante, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, doctora. Robinson me habla, doctora. ¿Cómo está, Robinson? Buenas tardes. Pues aquí por una preguntita, tal vez estoy fuera de contexto, pero sí es interesante el tema de la independencia de los jóvenes. Pero ¿qué deciden si ustedes, y como es natural, están pregonando la independencia de los jóvenes? ¿Qué correlación o contraposición hay con las leyes que ahora obligan a los abuelos a hacerse cargo de las irresponsabilidades de los jóvenes? Gracias. Muchas gracias. A ver, primero no estamos pregonando nada, no estamos reflexionando. Me parece que hay una diferencia importante. Estamos diciendo, creo con claridad, que hay que favorecer de alguna manera que los hijos desde tempranas edades asuman responsabilidades. Que asumir responsabilidades quiere decir experimentar, por ejemplo, las consecuencias de las decisiones que se toman. Y que tiene que llegar una etapa de la vida, que puede ser cuando terminaron el colegio o cuando terminaron la carrera, y cuando tienen condiciones de autonomía para poder ser independientes, que lo hagan. Y que los padres, en lugar de sobreprotegerlos, ayudarían muchísimo dándoles conscientemente el permiso a los hijos de que se vayan de casa, porque es lo natural. Para eso se supone que estamos educando hijos, para que sean libres e independientes. Aclaración necesaria, porque no pregonamos nada acá. Y me gustaría que tú comentes la segunda parte del comentario del señor. Robinson lo que está diciendo es que si estamos hablando de que los hijos deberíamos ir creciendo hacia una independencia y asunción de responsabilidades, la ley dice actualmente en el tema de que los padres tienen que dar el dinero necesario para criar al hijo aunque no viva con él, que en el caso que el padre no esté, le tocará asumir a los abuelos o a la familia del padre, ¿no? O sea, la demanda de estos recursos. Y eso es en razón de que estos niños quedan desprotegidos. Exacto. Y es alguien que tiene que asumir, que hace desde la figura paterna, que pueda ayudar para que los niños no caigan en esta desprotección y todo lo que ello conlleva. Creo que es, quizás sí tiene que ver en el sentido de que para que un hijo no haga responsabilidad sobre sus hijos, es decir, sobre los nietos de nosotros, que fue lo que fue pasando en la vida de ese joven o de esa señorita, para que haya dejado en esa desprotección y no asuma y deje el hecho de que sus hijos sean criados por sus abuelos o sean mantenidos por sus abuelos. Pero esto es una ley de protección a la niñez y que busca realmente que los niños no queden en la indefensión y la desprotección. Y ahí a mí me parece que tendríamos que entender precisamente este comportamiento de abandono y de no asumir la crianza de ese niño como la consecuencia que estos abuelos tienen que experimentar por precisamente haberle privado a ese hijo de las oportunidades para convertirse en alguien responsable. O sea, porque si uno poco a poco, desde que son chiquitos, no va haciendo que asuman las consecuencias, precisamente tener un hijo implica una consecuencia de responsabilizarse de él. Si no hace esto, es que esta persona ya tiene un hábito incorporado, ¿no es cierto?, de no asumir precisamente las consecuencias. Así que les toca a los abuelos de alguna manera, pero en forma de protección a la niñez, que es lo fundamental, no puede quedar en la nada el niño. Ahora bien, pregunto lo siguiente, Judith, continuando con esto. ¿Sí se cansan los padres de tener a los hijos en casa o no? Bueno, yo creo Algunos. que uno no se cansa de amar a los hijos. Lo que se cansa es de hacer cosas que nuestro estado físico, nuestra situación de vida ya no nos permite. Si he criado a mis hijos, me ha tocado hacer muchas cosas para que salgan adelante, que estudien y todo lo que sabemos que nos demanda la crianza de los hijos. Cuando nuestras fuerzas están mermadas,
los niños demandan bastante, demandan sobre todo energía, necesitan ellos un acercamiento permanente, y a veces los padres ya no estamos en las condiciones de seguirlo haciendo. Tal vez a la persona que nos había consultado esto de sentir el cansancio, es porque en realidad físicamente probablemente estos padres ya no saben cómo sostener, ya no les alcanzará a veces tal vez el dinero, porque las cosas son de esa naturaleza, y tal vez a veces también sientan que el hijo o la hija no está asumiendo la responsabilidad como ellos esperarían. Yo he escuchado a algunos que dicen, mire, viene y uno es el que tiene que asumir la ropa, la alimentación del niño, no hace nada, sale. Entonces creo que ahí es replantearnos eso. Y hay circunstancias como lo que nos comentaba Luz Helena, por ejemplo. Ella es madre soltera y de repente la cuestión económica no le da para mantenerse sola con su hijo, y si cuenta con el apoyo de su familia, de sus padres. Creo que hay circunstancias que son así de definitivas, pero que dentro de eso hay que poder, es necesario, digamos, establecer, ¿no es cierto?, ciertas condiciones de convivencia para que sea más armónica. Es decir, que esta hija, que Luz Helena, por ejemplo, no se asuma como una bebé, sino que aproveche también de forma positiva esta oportunidad de apoyo que recibe de los padres para generarse, no sé, unos estudios, una situación económica que más adelante le permite independizarse, y que de alguna forma también eso le sirva a ella para ir encontrando la fuerza, y que no se acomode, porque esto es lo que he visto, que uno se acomoda ahí y se queda para siempre, y entonces los conflictos se derivan de eso, Judith. Sí, o sea, yo creo que siempre es importante el poder poner límites. Eso me refería yo al tema de irse sin irse, porque yo puedo estar en la casa de mis padres, pero en mi espacio decido yo. Y al decidir estar en la casa de mis padres, también estoy asumiendo que hay ciertas responsabilidades y aceptación de las reglas que se ponen en esos espacios. Pero muchas veces, yo creo que con bastante frecuencia lo que veo es que los hijos, no importa la edad que tengas, frente a los padres te vuelves un niño. Y ese es uno de los mayores riesgos, porque muchas veces, a veces incluso viviendo la pareja con los suegros, se quejan de que la hija o el hijo, dependiendo de qué lado sea en la familia, no asume la responsabilidad que el otro quisiera, deja que estos padres influencien, tomen decisiones, se metan, como dicen, en la vida. Y es porque nos cuesta poner límites a la familia extendida, ¿no? Cuando ya hemos tenido nuestra familia nuclear. Entonces, y peor cuando dependes económicamente, porque entonces se genera como una deuda, ¿no es cierto? Y dices, chuta, tengo que un poco acogerme a esto porque dependo de los padres. Uno de los mayores riesgos que yo siempre les digo a los padres de poner límites con los hijos son cuando uno se siente en culpa o en deuda con los hijos, o cuando siente miedo. Cuando uno está frente a los hijos bajo esas dos circunstancias, le es imposible poner límites. Y eso, el no poner límite a un hijo, significa ponerle en riesgo. Me dicen en el 90-98, estoy de acuerdo que las responsabilidades de las consecuencias de los actos tienen que ser personales, pero el propio Estado alcahuetea de esa forma cuando obliga a las personas hasta de la tercera edad a que asuman consecuencias de irresponsables, tanto hombres como mujeres. Sí, tiene razón, pero es una ley de protección, ¿no es cierto? Alguien tiene que, como dicen en Colombia, me parece, tiene que haber un doliente. Si es que desaparece del escenario este papá, esta mamá, este niño, tiene que tener alguna protección, alguien a quien mirar. Claro, yo creo que en primera instancia el que debería dolerles justamente al papá o a la mamá de este niño, para que sus padres no sean los que asuman. Bien, ahora, por lo tanto no existe una edad, ¿no es cierto? Muchas veces pueden irse muy chiquitos de casa y aún así... y esto suele ser motivo también de dolor, mejor dicho, de sufrimiento. Y he visto, Judith, por ejemplo, ahora que hay tantos chicos que optan por irse fuera del país, a obtener becas, a trabajar, a estudiar. Y los padres, aunque tienen ganas de apoyarles y están de acuerdo y están contentos por ellos, sin embargo, se quedan con una pena, con un dolor en el corazón, y los chicos se van cargando esa pena y como preocupados de que mamá, papá quedan solos, quedan tristes y van sufriendo. Y esto también les inseguriza bastante. ¿Cómo crees que sea, por ejemplo, en este momento, llegado a una situación como la que planteo, qué es lo adecuado para que
estos hijos partan también a vivir su vida sin peso. Creo que hay dos fases diferentes. Por ejemplo, cuando si un hijo se te va a los 18 años, es lo mismo que se te vaya a los 24, cuando ya ha hecho alguna profesión, alguna cosa, ¿no es cierto? Que te puede dar pena, pero sin embargo sabes que va con más recursos. Cuando salen apenas del colegio y van a hacer otros lados, es como que todavía los vemos pequeños y muy influenciables. Parten con el miedo de que en el otro país o donde quiera que vayan, las cosas negativas o los riesgos a los cuales puedan juntarse se vuelvan reales. Entonces creo que esa es la parte donde los padres tal vez les cueste más decir, bueno, es que él solo tiene 18 años, no es lo mismo que ya tiene 24 años, ¿no? Entonces eso hace una diferencia en la cual estos chicos sí, cómo uno hacerles saber del dolor, de la tristeza de que se vaya, pero también cómo pesa el hecho de la esperanza, la expectativa, la alegría del hecho de que va a hacer cosas buenas. Mira lo que me dicen en el 9098. ¿Cómo ayudo a mi esposo con su hijo de 20 años que no quiere estudiar ni trabajar? Tiene adicción a la computadora, vive en su departamento cerca al mío, independiente. ¿Cómo ayudar al esposo con el hijo de 20 años? No quiere estudiar ni trabajar. Hay una nueva generación que se conoce como los nini. Ni estudian ni trabaja. Y es complicadísimo porque más o menos este es el perfil perfectamente identificado por esta señora que nos escribe. Pero lo interesante también sería ver a este joven que vive en otro departamento, quién le pague el departamento, ¿no? Claro. Quién costea sus porque gastos. No es independiente. Porque le escucho y te escuché decir que vivía en cercano, dice. Vive en su departamento, dice, cerca al mío, independiente. Pero si no quiere estudiar ni trabajar, tal vez ese departamento, me imagino yo, que es pagado por el padre. Ahí va, o sea, en esas cosas son las que te digo, es ir evaluando hasta dónde, cuál es el efecto de yo seguir tolerando ciertas cosas, ¿no? ¿Qué debe decir un padre en esas circunstancias? Ok, ya, a ver, mijito lindo, tienes 20 años, papacito lindo, y no quieres estudiar, no quieres trabajar, y entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que ahí la ¿Cómo se pone el límite? Sí, yo no doy hasta acá, o sea, hasta dónde yo te puedo dar y lo que ya no te voy a dar. O sea, definitivamente yo creo que a veces duele, ¿no? Pobrecito, y que iba a comer y ahora sí le cortan la luz del agua y todo eso, pero yo creo que el verdadera para mí, cómo canalizar adecuadamente el amor y la expresión del amor, es decir, hijo, no te voy a pagar nada de eso. Hasta ahí. Porque además yo te respeto, yo te irrespeto cuando yo hago cosas que tú podrías hacer por ti mismo. ¿Sabes lo que yo he visto? Que hay, en el fondo estos padres suelen temer, dicen, y ahora, y si es que le digo eso, y se va a meter en el alcohol, se va a meter en las drogas, va a hacer de su vida lo que quiera, ¿cómo hago? Entran en esa angustia, ¿no es cierto? Vuelvo al tema de la culpa y el miedo, ¿no es cierto? Yo creo que uno, si mi hijo, que ya es una persona adulta, que tendrá 25, 30 años o lo que sea, este chico todavía es más joven, pero toma caminos de riesgo bajo su propia decisión. Yo puedo decirle, me duele muchísimo, pero yo tengo que respetar la decisión que tú haces. O sea, yo no puedo asumir el hecho del miedo que yo tengo que tomes estos caminos de riesgo, que si los hubieras querido ya los hubieras tomado. No voy a vivir es una forma de chantaje y de manipulación. Y entonces creo que les hace más daño, como dicen en su mismo idioma juvenil, acolitarles, que decirles yo hasta aquí llego. Es decir, esta señora que dice, ¿cómo le ayudo a mi marido? Entendiendo esto, que poner un límite quiere decir quitar las subvenciones y decir hasta aquí, hijo mío, hasta esta fecha vives acá y de ahí en adelante yo no te pago nada y buscas un trabajo para que puedas autosustentarte. Pero eso tiene que decirle el papá. Sí, porque entiendo que no es hijo de ella. Así es, y entonces la señora dice, ¿cómo le ayudo a mi marido? ¿Cómo le ayuda a su marido? Yo creo que decirle al marido, justamente, tal vez compartirle lo que está escuchando, ¿no? Que le permite y que le demuestre el amor que tiene por este hijo, respetando el hecho de que él sí puede sostenerse y cortando las ayudas para que él pueda, este chico, generárselas, ¿no? Es decir, bueno, aquí yo puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero mantenerle una subvención para que siga un estilo de vida que le está poniendo en riesgo el volverse adicto al internet, a la computadora o qué sé yo, es ponerle en riesgo. Y fíjense, o sea, ese internet, por ejemplo, para que esté todo el día en la computadora, ¿quién está pagando?
papá seguramente, ¿no es cierto? Entonces, los padres tenemos, como bien dice la doctora Judith Morejón, como una forma de amar a los hijos. Necesitamos poner límites y cuando ya son grandes, viven en casa con acuerdos de convivencia que sirvan para tener una flexibilidad, suficiente como para respetar que ya son grandes y que tienen otras necesidades de tiempo y demás, pero también con una firmeza en lo que es el límite hasta dónde yo le permito a mi hijo que sea alguien que se convierte ante sus propios ojos en alguien frágil, en alguien incapaz de hacerse cargo de su propia vida. Mira lo que me dicen acá, esto ya me preocupa, pues, Judith. Me dicen, hola, buen programa, gracias. Yo necesito, dice, una mujer para formar hogar. ¿Cómo puedo conquistar a una madre soltera que está sola? A ver. De lo que estoy escuchando, le quiere ya una mujer con hijo. Sí. Para hacer una familia. No lo sé, parece que sí. Pero porque tienen